Es una palabra bastante profunda, una palabra que nos desafía, porque tiene mucho de la realidad que nos toca vivir en la sociedad, como parte integrante de la cultura, como parte de una ciudadanía. Ustedes saben, ayer en Buenos Aires y en muchos lugares de Argentina hubo una marcha muy importante en cuanto a mucha gente, pero con mucha repercusión, mucho debate en los medios de comunicación, en las redes, y los cristianos caminando por esta sociedad, ¿no? Viendo si estamos acá, de un lado, del otro, qué posición tenemos. Somos muchas veces, sobre todo los que están expuestos en lugares de trabajo o en la facultad o en algunos lugares, son expuestos. ¿Y vos qué posición tenés? ¿Estás de este lado? ¿Estás del otro lado? Parece un déjà vu de lo que vivimos hace unos años cuando se debatió algunos temas en nuestro país. Y bueno, y esto no es nuevo, porque esto viene en una realidad que nos atraviesa a todos, ¿verdad? Estamos en una sociedad polarizada, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, ¿qué llamo con polarizada? Seguramente lo habrás escuchado. ¿Izquierda o derecha? ¿No? Peyorativamente, zurdos o fachos. Un poquito más fuerte el lenguaje. Progre, conserva. ¿No? Y uno dice, bueno, otros le llaman élite hegemónica o pueblo. ¿No? El pueblo, la élite hegemónica. Otros le llaman casta o gente de bien. ¿No? Son esas cosas que uno escucha. Uno dice, ¿por qué lo tenemos que hablar? Y lo vamos a hablar porque lo vamos a hablar desde la palabra. ¿Amén? Y vamos a hablar del mundo espiritual que nos toca vivir hoy. Porque si no, vivimos como nos ponemos en un tupper, nos escondemos todo y como que en el mundo vive otra realidad y nosotros aislados. Gracias, Cari. Aislados. Pero es importante entender la dinámica sociocultural y espiritual a la cual nos enfrentamos. O sea que enfrentamos una sociedad polarizada, ¿verdad? Donde aparentemente estás del otro. Si no sos de izquierda, sos facho. Si no pensás esto, sos un zurdo. Y eso es algo muy agresivo porque obviamente estos conceptos de ideologías tan férreas te marcan un espacio de pensamiento y no hay mix. Como que el cristiano no puede decir, bueno, esto me parece bien, pero esto no. O esto sí y esto no, ya sea de una ideología o de la otra, ¿verdad? Entonces uno se encuentra con que o me pongo esta camiseta o me pongo la otra camiseta. ¿Cuántos se han sentido así tironeados en la línea de pensamiento? A ver, díganme, levanten la mano, sí o no. Algunas veces viene, estoy de acuerdo con esto, pero esto yo no lo apoyo. O yo creo esto está bien, pero esto no. Ah, no, o sos de acá y todo lo otro es el enemigo, o sos de acá y todo lo otro es el enemigo. Bueno, esto que llamamos lógica amigo-enemigo es algo que algunos pensadores o filósofos, como uno que murió hace poco, que se llamaba Ernesto Laclau, escribió un libro que se llama La razón populista, y él habló de cómo los ideólogos de la política piensan en armar este pensamiento amigo-enemigo. ¿Qué significa esto? Que para unir gente tengo que unir un pensamiento que todos los que no piensan de esta manera o todos los que yo no represento son enemigos, a los cuales hay que vencer. Y de esa manera construyo poder. Por eso ustedes van a ver que las personas o estos formatos muchas veces sociales, culturales, mediáticos, políticos, económicos, como que tratan de o estoy de este lado o estoy del otro. Y uno no entiende esa dinámica, parece ser como que te presionan. Vos tenés que estar acá o acá. Y si no estás en ningún lado, sos una persona que no tiene suficiente capacidad para poder entender lo que está pasando. Sos un manejado por el poder o por el sistema y no tenés capacidad de pensamiento crítico. O un pensamiento racional que pueda analizar las cosas y ver por qué ocurren las cosas y por qué hay algunos discursos y por qué otros. No voy a hablar de eso, pero también lo quiero llevar a la iglesia, porque ese pensamiento amigo o enemigo o polarizar también se viene a meter adentro de la iglesia. ¿Y qué significa esto? Claro, algunos dicen, bueno, algunos lo llevan desde una iglesia más conservadora y una iglesia más liberal.
Otros lo llevan a una iglesia más renovada y otra más conservadora. Otros lo llevan a decir, no, esta iglesia es más espiritual. O estos cristianos son más espirituales. Y estos son más que carnales. Claro, vos siempre separás del lado del espiritual. Obvio, Vicky, ¿no? Uno siempre se para de un lado. O sea, si yo soy, ¿no es cierto?, renovado, digo, esos conservadores, ¿no? Esos. Si yo soy de los un poco pensamientos más, digamos, miro a los otros con cierto desdén. Mirá esos loquitos ahí, ¿no? Que andan levantando las manos y hablando en lenguas como locos. Y sin valorar el hecho de la experiencia de esas personas. ¿Dónde me estoy metiendo, pastor? Parece ser que estos temas, mejor no meterse porque uno puede quedar como, ¿no? Es como que te metes en el barro y te salpica, digamos, de alguna forma. Pero qué importante es que nosotros podamos, como una iglesia que piensa, yo los valoro a ustedes porque creo que ustedes son una congregación pensante, no son una congregación que yo les puedo decir, vamos para allá y van todos como, ¿no? Como un balón que no discierne las cosas. Muchos de ustedes leen mucho, buscan, aprenden, se interesan por las cosas, están mirando las noticias. Hay gente que mira todas las noticias, hasta, no sé, cualquier cosa, ¿viste? Pero lo último de Wanda Nara ¿no? Pero otros se involucran y ven lo que piensa este. Y algunos como que dicen, yo no sé la verdad. Y algunos es como que estamos, digamos, ¿no? Uno atraviesa una sociedad y por eso la Biblia, obviamente, esto que nosotros estamos viviendo hoy como algo actual, la iglesia primitiva lo vivía pero multiplicado. Porque obviamente los pensadores del derecho romano, desde Marco Aurelio y tantos otros, ya existían en la iglesia primitiva. Los pensadores griegos, Sócrates, Aristóteles y todo, ya estaban en la iglesia primitiva porque son de antes de Cristo. O sea, pensemos de que el mundo, cuando Pablo va a predicar a Atenas, le predica a toda gente que estaba muy versada en lo que decía Sócrates, las conversaciones de Aristóteles, los libros de Platón. O sea, no era que venía a hablar de algo, lo que pasa es que la Biblia no los nombra específicamente, pero sí es verdad que ya estaban. Porque si discutían en el ágora, ¿no es cierto? Si discutían y hablaban de la filosofía, hablaban del pensamiento político, hablaban de la democracia, porque ya había democracia, ¿no? El Senado romano, ya hablaban de la manera de ejercer el poder, hablaban de los emperadores, hablaban del poder absoluto, y uno dice, pará, te está yendo 2000 años, y sí, parece que no cambió mucho la cosa. Pero la verdad es que la iglesia tiene fundamento, y lo ha tenido a través de toda la historia, en las palabras de Jesús. Porque la iglesia no se puede correr de las palabras de Jesús, porque le puede salir muy caro. ¿Qué significa muy caro? Que hemos tenido a través de tantos años una iglesia politizada, una iglesia que ha terminado apoyando el nazismo en Alemania, una iglesia que ha terminado, pero no porque ha querido, si bien hubo cristianos que se separaron de eso y lo enfrentaron a Hitler, como Dietrich Bonhoeffer y tantos otros, pero otros quedaron absorbidos por la hipnosis del poder. Y tantos otros que a través de la historia, y no quiero meterme en la religión católica, ¿verdad? Con las persecuciones, la Inquisición, las cruzadas y tantas otras cosas, que la iglesia, o digamos el pensamiento cristiano, ha sido absorbido por la cultura del momento. Ni te puedo contar tantas otras cosas que a veces digo, ¿cómo la iglesia hizo esto? Bueno, porque la iglesia es una entidad que son personas, y las personas se pueden dejar atraer por ciertos pensamientos e ideologías si no planteamos bien el fundamento que nosotros tenemos, que es la palabra de Dios. ¿Amén? Y tenemos que discernir el tiempo que vivimos. ¿Amén? Discernir, tener la capacidad de espiritualmente entender qué es lo que está pasando. Por eso quiero empezar con algunas palabras de Jesús diciendo que el cristiano nace como hijo de Dios, nace como pez en el agua, pero un pez que nada contra la corriente.
El cristiano nace como un pez que nada contra la corriente. Eso no estoy hablando de una corriente cultural, filosófica determinada. En general, el cristiano, dice la palabra de Dios, que va contra la corriente. Ahora, ¿cuál corriente? Vamos a ver. Vamos a leer lo que nos dice Jesús en Juan, capítulo 15, versículo 18 al 21. Dice, si el mundo los aborrece, le dice Jesús a los discípulos, ¿no? Tengan presente que antes que a ustedes, me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. ¡Wow! Parece como que, de alguna manera, nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Dios, como que nos ata nuestro destino a Jesús. O sea que, en alguna manera, si yo pienso que voy a caminar por este mundo alineado con la palabra de Dios, con los principios de Jesús y con Cristo reinando en mi vida, yo voy a ser diferente a Jesús. Y lo que Jesús me dice, no te equivoques, ojo, porque si vos seguís mi palabra y seguís así como me aborrecen a mí, te van a aborrecer a vos. Así como me persiguieron a mí, te van a perseguir a vos. Wow, es fuerte esto, ¿sí o no? Claro, porque nosotros queremos llevarnos bien con todo el mundo, no queremos ser señalados, no queremos ser discriminados, no queremos ser acusados de nada, no queremos, obviamente en nuestra, bueno, sí, capaz que a alguno le gusta que le digan cosas, mayormente no nos gusta, pero Jesús nos dice, mirá, te va a pasar. Hay otras versiones que en vez de usar la palabra aborrecer dice odiar, te van a odiar. Ay, no me gusta tanto, mejor no digo nada, me callo la boca, ¿no? Y hago pez que pasa desapercibido, no pasa nada. No, dice otro refrán, se lo lleva la corriente. O sea, el pez que no va en contra de la corriente se lo lleva a la corriente. O sea, que lo que está diciendo Jesús, y esto le pasó a la iglesia, en los primeros años la iglesia fue perseguida, la iglesia fue atacada, la iglesia a los cristianos los hacían negar a Cristo y si no lo mandaban a los leones o los prendían fuego, ¿no es cierto? Muchos de los emperadores romanos quisieron aplastar el cristianismo de una manera voraz. Muchos sufrieron esto, pero ¿qué pasó? Finalmente no pudieron. La iglesia seguía avanzando, seguía multiplicándose, hasta que en el año 313 primero se convierte la madre de Constantino y después se entrega a Cristo, aparentemente, el emperador. ¿El emperador qué hace? Dice, basta, se acabó de perseguir al cristianismo, ahora vamos a hacer que todas las demás religiones sean ilegales y acá la única que vale en el Imperio Romano es la religión cristiana. Y todos los templos de cualquier religión ahora van a ser templos cristianos. ¡Wow! ¿Usted qué deciría si usted viviría en el año 300? ¡Ganamos! ¡Ganamos! Le pisamos la cabeza a todos estos, ¿verdad? No ocurrió lo que pensaban los primeros discípulos, ¿no es cierto? Que era que los judíos iban a aplastar a los romanos, sino lo que terminó pasando, que el Imperio Romano se termina convirtiendo, no se terminó convirtiendo, se terminó adosando a la filosofía cristiana. ¿Pero qué pasó? Claro, a los soldados les hicieron poner una cruz para ir a pelear. Y el Imperio Romano no cambió su forma voraz de matar bárbaros y destruir cosas. No, lo único que cambió es que ahora la religión oficial eran los cristianos. Y de a poco fueron tratando de infiltrar. Pero ¿qué pasó? La iglesia dejó de ser una comunión de creyentes jugados, radicalizados por su fe, y entró lo que se llama la comodidad. Y esto tiene que ver con algo que... Una frase que les voy a decir ahora. La fuerza alcanza su máximo potencial solo cuando se atreve a nadar contra la corriente. Cuando no enfrentamos resistencia, cuando no enfrentamos algo que nos dice que está mal lo que haces, cuando no enfrentamos un desafío, lo que ocurre es que nos relajamos.
es que vamos perdiendo fuerza, es que no entendemos. Si nosotros viviéramos en un país perseguido, en algún lugar de Medio Oriente o de algún lugar del norte de África, probablemente no tendríamos la fe que tenemos, donde uno tranquilamente puede ir a la iglesia el día que quiere, el día que no tiene ganas no va, un día lee la palabra, otro día no tiene ganas. No, cuando vos estás perseguido orás porque tenés que orar, porque si no orás te comen los... ¿No? Tenés que estar todo el tiempo con las manos, no haciendo ejercicio espiritual, no, tu oración, no, estás todo el tiempo, ¿viste? Sacás el versículo, ¿no? Entonces, claro, ahora cuando uno está en una situación más cómoda, no estás como en una pileta de natación, ¿no es cierto? No estás en una corriente, en esos ríos correntosos que estás sacando que te entra el agua, no, estás así, claro, obviamente en ese nivel de clima nuestra fe se va como, ¿no? Por eso es que de vez en cuando viene bien alguna que otra persecución. No sé, pienso. Los cristianos en Jerusalén estaban bastante cómodos porque el Señor les había dicho, vayan hasta lo último de la tierra, Jerusalén, ¿se acuerdan? Jerusalén, Judea, Samaria, recibirán poder. Habían recibido poder, habían recibido el Espíritu Santo, pero no habían salido a predicar a otros lugares. Hasta que empezó la persecución. Y ahí sí, entonces fueron. Y ahí se despertó el Evangelio y hizo tremendos demonios. Pero hasta ese momento no, entonces a veces ocurre eso. Y uno dice, ¿por qué pasa? Bueno, miren lo que dice 2 de Timoteo 3:12. Miren lo que dice Pablo a Timoteo. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Y este versículo es eso que uno dice, pásalo. No, este versículo no nos gusta leerlo porque es medio fuerte. Te está hablando el Señor a vos. ¿Viste? Ese es para fulanito. Este versículo le viene bien a Juancito, pero nunca para mí. No. No. Para mí. O sea, yo la pregunta que me hago es, ¿cuán radical es mi fe que no molesta al enemigo? Hola, ¿qué tal? ¿Cuán profunda es mi fe que a Satanás no le importa nada lo que yo haga? Porque si yo soy verdaderamente alguien que molesta, generalmente me va a venir a perseguir, me va a venir a atacar. Cuando yo no estoy generando resistencia, yo debería tener una alarma. ¿Vieron como la alarma del reloj? Pi, 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 una alarma de un auto, algo, pi, 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 pi. Porque claro, yo lo que necesito es entender de que vivo en algo que ahora les voy a contar, que tiene que ver con una dimensión de batalla espiritual. No batalla cultural. A veces los que hablan de batalla cultural no entienden la batalla espiritual, que es mucho más grande y más compleja que la batalla cultural. Porque la batalla cultural a veces trata de ponerte de un lado o del otro de la ideología. Lo que estoy hablando es algo mucho más profundo. Porque el enemigo puede estar del lado de los dos bandos. El enemigo puede disfrazarse de ángel de luz y venir y disfrazarse. Por eso el enemigo se disfraza de religión. Y Jesús se enfrentó a los religiosos. Y la persecución que lo manda Jesús a la cruz no fue de Pilato. Pilato lo termina mandando, porque se lava las manos, lo termina mandando a la cruz. Pero el que lo manda a la cruz, ¿quiénes serán? Los fariseos. O sea que la religión es la que terminó mandando a Jesús a la cruz, no Herodes. Ahora, ¿cuál es el tema? Que a veces uno cree que el mal está de un lado y está de los dos lados. Y no estoy hablando de nuestro país, estoy hablando en general. Para que no seamos obnubilados por ninguna corriente, que tengamos el discernimiento bien arriba y como hijas o hijos de Dios, discernir en el mundo espiritual qué es lo que está pasando. Entonces, la palabra es que si estás haciendo la voluntad de Dios, acá dice Pablo, ojo, el enemigo no se va a quedar calladito. Si vos estás viviendo una vida profunda en Cristo, no te la vas a llevar gratis. Te van a venir a buscar.
pero yo te voy a hacer vencedor. Porque yo soy más que vencedor, así que vos vas a ser más que vencedor. ¿Amén? ¿No te pone contento eso? ¿O preferí que pasara desapercibido, que nadie te vea? Pero cuando Jesús está a nuestro lado, ¿quién contra nosotros? ¿Amén? Si Dios es nuestra defensa, si Dios pelea por nosotros, ¿quién peleará contra nosotros? Si Dios es nuestro estandarte, si Dios es nuestro... Bueno, estamos en el lado vencedor. Alguno diría, estamos en el lado correcto de la historia. ¿Cuál es el lado correcto? Y para nosotros estar del lado de Cristo. Porque hace 2000 años Cristo venció en la cruz y seguimos venciendo por la eternidad. Hubo un profeta que dijo, ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Se llamaba Don Quijote de la Mancha, ¿no? En el libro de Cervantes. ¿No? Y ahí Don Quijote le dice a su ayudante, había unos perros, ¿no? Como esa señal, esa frase tan usada de decir, bueno, si estás caminando en el camino correcto, te van a ladrar. ¿Qué significa esto? Bueno, que si vas a hacer este versículo aplicado a la literatura. O sea, es probable que te critiquen, es probable que se burlen, es probable que te aíslen. Hola. Bueno, es así. Ahora, eso no significa que eso tiene que cambiar tu manera de sentir o de pensar, porque ahora comentando, diciendo cosas, ¿no? Como hacíamos con los devocionales. Pero lo puede escribir y después podríamos hacer eso, ¿eh? Hacer tipo la prédica en vivo y cada uno va poniendo cosas y después la vemos. Tipo una prédica comentada. No me gusta lo que está diciendo el pastor. Estoy en contra de eso. Pastor, mala onda. La Biblia entonces, uno puede pensar que tenemos una dimensión de batalla. Todos lo sabemos, ya lo estamos entendiendo. Tradicionalmente se dice que el cristiano tiene 3 enemigos: el diablo, el mundo, la carne. El diablo, el mundo, la carne. El diablo, el mundo, la carne. O sea, si no viene el diablo, viene el mundo, viene la carne. O sea, en algún sentido siempre estás batallando, o a veces contra los 3 simultáneamente, o en algún formato, ¿verdad? Pero, ¿de qué estamos hablando? Primero, vamos a hablar de la cabeza, el diablo. ¿Cuál es la batalla que el cristiano enfrenta? Bueno, Cristo venció al diablo en la cruz, sí, muy bien. Pero la Biblia dice que el diablo sigue persiguiendo y atacando a los cristianos. De hecho, Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. De hecho, dice, ¿verdad? La iglesia tiene, miren lo que dice Pablo, vamos a leer. Versículo 12, versículo revelador si lo hay, dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. ¿Está claro? No es fulanito, Juancito, el que tuitea, el otro que... No. Pablo acá dice, nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra gobernadores malignos. No gobernadores de una ciudad, ¿no? Gobernadores espirituales estamos hablando, porque algunos dicen, como fulano, no. Y autoridades del mundo, ¿de qué dice? Invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, póngase todas las piezas de la armadura de Dios para resistir al enemigo en el tiempo del mal y después de la batalla todavía seguirán en pie firmes. Amén. ¿Cómo anda tu armadura? Decile al de al lado, ¿cómo está tu armadura? No me diga, no me diga. Ahí tengo un par de agujeros, pero bueno. ¿Armadura? ¿Qué armadura? Yo ni sabía que tenía que andar con una armadura, que tenía una batalla. El pastor me está tirando esta de las fuerzas espirituales, que yo me da un miedo bárbaro el diablo. ¡Ah! Que no lo nombres porque aparece. ¿Viste? Esa gente dice, no nombres al diablo porque es peor. No digas nada del diablo porque el diablo, si lo tomas así, se hace el todo, no sabe nada el diablo. Yo sé que está tarado el diablo. O sea, el diablo quiere hacer pensar de que no existe, pero muchas de las cosas que ocurren, de hecho, todas las cosas del mal que ocurren en este mundo vienen del infierno. ¿Alguna duda?
No vienen de algunas personas que son instrumento. Bueno, me voy a poner ahí y va a ser complicado. Miren lo que pasa con Daniel capítulo 10. Retrocedamos unos cuantos años a una experiencia que tiene el profeta Daniel. Dice, entonces me dijo el Señor, no tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella estoy aquí. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso. Así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. ¡Wow! Este es un versículo clave donde está hablando, no está hablando de que Miguel era un amigo del arcángel Gabriel, no, está hablando de que era un príncipe que se opuso y vino está hablando de una batalla espiritual. O sea que está hablando de que en el mundo natural nosotros podemos ver una realidad, pero en el mundo espiritual hay otra realidad que no nos es revelada salvo que Dios le muestre, como en este caso le mostró al profeta Daniel. O sea que en algún momento tenemos que entender que hay un conflicto espiritual en determinados territorios, en determinados climas culturales, sociales, políticos. No es lo mismo el clima espiritual que hoy hay en Irán, por ejemplo, donde vos decís, soy cristiano, listo, pum, 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 pum. No es lo mismo, no es lo mismo. Ahora, no es porque está gobernando una persona que tiene un pensamiento determinado. No, es que hay poderes en ese lugar. Nosotros hablamos de ganar para Cristo personas que están bajo determinados pensamientos. Pablo dice, no le resplandece el evangelio porque el diablo cegó el entendimiento. De vuelta, le estaba acusando a Satanás. Hay una batalla que nosotros tenemos que librar en el mundo espiritual. Por eso oramos. Por eso oramos, si no, ¿para qué vamos a orar? Oramos en el mundo espiritual. Lo que pasa es que a veces no somos conscientes de que muchas de las cosas que enfrentamos vienen de una batalla espiritual. Entonces el diablo, el mundo espiritual, empieza a mandar pensamientos a nuestra vida y nosotros luchamos contra un pensamiento, pero no discernimos que ese pensamiento no es nuestro, viene del otro lado. Ay, pastor, me asusta. Bueno, asústese. Agárrese de Cristo porque Cristo venció al diablo. La Biblia dice, resistid al diablo, sometete a Dios, resistid al diablo y huirá de ustedes. Amén. Así que no tenga miedo, Cristo no está con nosotros. Mejor, dice, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Ahora, mire, no solamente la batalla queda en lo espiritual, la batalla viene a la mente. Vamos a leer 2 Corintios 10:4. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta ¿a quién? A Cristo. O sea, anótese ese versículo. ¿De qué está hablando Pablo? De una batalla mental espiritual. Argumentos que vienen contra Dios. Argumentos que vienen contra el conocimiento de Dios. Argumentos que solamente pueden ser derribados cuando sometemos nuestra vida a Cristo. Porque Cristo nos da la fortaleza y la sabiduría para poder, y el poder para enfrentar esto. Por eso dice, nuestras armas son espirituales. ¿Me sigue hasta ahí? O sea que yo necesito someter mi mente a Dios para poder fortalecerme y no dejarme influenciar. Miren lo que dice Romanos 12, ya lo conocen, Romanos 12:2. Romanos 12, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Hola, ¿estamos acá? Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. O sea que en alguna medida nuestra mente está sujeta a dos poderes, o los poderes de este mundo o el poder de Dios. O la voluntad de Dios o la voluntad del mundo. O las costumbres y situaciones que nos arrastran en esta sociedad. O la palabra de Dios, la voluntad de Dios agradable, buena y perfecta. Ay, pastor, ¿cómo yo sé? Para. Ya me perdiste. ¿Cómo sé si yo estoy siendo guiado por una cosa o por la otra? Bueno, justamente dice, renová tu mente, entregásela al Señor. ¿Cómo renuevo mi mente? Con la palabra de Dios. ¿Cómo renuevo mi mente? Con la oración. ¿Cómo renuevo mi mente? Analizando dónde estoy parado, dónde están mis valores, dónde están mis principios. ¿Estoy siendo atraído por algún pensamiento, por alguna filosofía? ¿Qué me está atrayendo? Y no voy a entrar a la tercera lucha, ya hablé del diablo, hablé del mundo,
no voy a entrar a la tercera lucha, que es la lucha interior. La lucha contra la concupiscencia, la vieja naturaleza, la que Pablo dice en Romanos capítulo 7, el mal que no quiero, eso hago. La lucha que tengo que ganar a través del Espíritu para que Dios gobierne mi vida y no dejar que mi vieja naturaleza me lleve a ir, como dice Gálatas capítulo 5, las obras de la carne y las enumera, ¿verdad? Y las obras del Espíritu y las enumera. El Espíritu contra la carne, no vamos a poder dar todo eso en una charla, pero sí entender de que tenemos una lucha adentro, una lucha en la manera de pensar y una lucha en el mundo espiritual. Ahora, les voy a dar un cierre porque esto nos puede llevar a un debate de horas, pero yo quiero que usted entienda, que vos puedas entender la dimensión de todo esto. Lo primero que tenemos que entender es que en una batalla uno se siente tentado a usar las armas que usa el enemigo. Les doy un ejemplo muy claro. Cuando vienen a llevarse a Jesús, después en Getsemaní, después de haber tomado la última cena, vienen los soldados romanos y el apóstol Pedro, que era una persona así de mucha efusividad, agarra su espada y ¿qué hace? Le corta la oreja a Malco, un soldado romano, o un siervo del sumo sacerdote, no sé, uno que venía ahí. Y vienen y le corta, ¿verdad? ¿Y Jesús qué hace? ¿Qué hace Jesús? Bien, Pedro, por defenderme, ¿eh? Vos sí que sos de la lealtad. Te voy a condecorar como el apóstol más leal a Jesús, mientras otros temerosos, pusilánimes, se quedaron ahí viendo cómo me estaban arrestando. Vos saliste a pelear por mí, a sacar tu... No, Jesús dijo, ¿qué haces, Pedro? Todo este tiempo enseñándote que nosotros somos de otro espíritu, que nosotros no... Y vos vas y le sacás la correa. Porque vamos a hablar entre nosotros. ¿Usted cree que Pedro le apuntó la oreja? No, dígame. Pedro dijo, le voy a cortar la oreja para que aprenda. No, le apuntó acá. Le falló y le pegó en la oreja. Menos mal. Porque ya lo veo a Jesús poniendo en la cabeza del otro. Teniendo que orar porque le sacaba toda la sangre, ¿no? Y le cortaba acá la arteria, ¿viste? Como las películas. ¡Ah! Y la sangre ahí, Jesús tomando, orando y poniendo, sanando todo eso. No, menos mal que fue la oreja nada más. Porque no tuvo tanta puntería, Pedro se ve que no era tan bueno con la espada. Le tiró así un sablazo y el otro, ¡pará! ¿Qué haces, loco? Ojo con salir a devolver espadas, guarda, porque uno se siente, ¿viste? Tentado en las redes. Pero no, pará. ¿Vos de qué espíritu sos? Nosotros no estamos en el mundo este, ¿entienden lo que estoy diciendo? Ay, pero vos qué querés que yo... No. Yo sé lo que harías en la carne, pero nosotros no estamos en la carne. Miren lo que dice Romanos 12, 21. Romanos 12, 21. Dice, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Wow. O sea que nos está diciendo, pará, no te subas al caballo, no te creas, no estamos para hacer discursos de odio, nosotros no odiamos a las personas. Hola. Ay, pero ese me genera una bronca, ¿sí o no? De cualquier lado, me genera bronca, ¿entendés? Porque yo soy un ser humano y veo todo eso y me genera... No es por ahí. Nosotros somos el equipo de Jesús. Amén. Nosotros amamos a las personas. Pero no piensa como yo. No importa, hay que amar. Hay que orar que se convierta. Que Dios le resplandezca la luz del Evangelio. Que Dios tenga misericordia de todos sus pecados como los tuvo de los míos. Y los sigue teniendo. O vamos a ir a una iglesia polarizada. Que mejor que el otro. Mire, no va por ahí, Jesús nunca plantó una iglesia en contra del Imperio Romano. ¿Me siguen? Porque hubiera sido fácil. Mira, este es tu enemigo, este es tu amigo. No plantó una iglesia en contra de... No, la iglesia no va en contra de nadie, va a favor de Cristo.
A veces, en esta lucha, hay que ser como Moisés, que dice Hebreos capítulo 11, que dejó todos sus privilegios por ser llamado hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes de disfrutar los placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¡Ojo! Porque hay mucha atracción, hay mucho poder. No por nada Jesús, cuando habla de la parábola del sembrador, habla de una semilla que se siente asfixiada por espinos, por los placeres de este mundo, por el poder, por la riqueza de este mundo. ¡Ojo! ¡Ojo! Porque estamos luchando contra fuerzas de maldad. ¿Y cuál es la razón? ¿Cómo me puedo sostener en esto, pastor? Me tengo que sostener abrazado a Cristo. Me tengo que sostener buscando la vida de Dios, no dejando contaminar mi mente por el odio, por la venganza. No. Yo me tengo que abrazar de Dios. Y tengo que poner en alto los metas y el propósito que Dios pone para mi vida. Y bendecir a las personas y hablarles del amor de Jesús. Y hablarles del perdón de la cruz. Y hablar de la vida que habita en mí. Y no dejarme invadir por un sistema corrupto de poderes, de omnipotencia, de denostar al que piensa diferente a mí. Tenemos para hablar de esto. Pero estamos tan contaminados por un sistema. Cuando está la ausencia de Dios en las personas, entonces abunda todo lo contrario. Y a veces la iglesia lamentablemente no entiende el mundo que le toca enfrentar, espiritual. No entiende las dificultades que le toca enfrentar. El profeta Jeremías, quiero terminar con esto, dice que estaba sintiéndose perseguido, dice: comprende, Señor, y cuídame, toma venganza de los que me persiguen, dice, por causa de tu paciencia, y no permitas que yo sea arrebatado. Mira que por ti sufro injurias. Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba, eran mi gozo, la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre. Un buen cristiano, Jeremías. Dice: no he formado parte de grupos libertinos, ni me he divertido con ellos, he vivido solo porque tú estás conmigo y me has llenado de indignación. ¿Por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué es incurable mi herida? ¿Por qué se resiste a sanar? Serás para mí un torrente engañoso de aguas no confiables. Mirá lo que le dice el profeta. Estaba completamente desahuciado, en depresión, en crisis, porque veía que su fe no le estaba sirviendo para enfrentar a los que lo perseguían o lo acusaban o le injuriaban. Y decía: ¿cómo? ¿Dónde está Dios que no aplasta a mi enemigo? De una vez por todas, viejo. Y fue con este reclamo a Dios. Papá, mira lo que le dice el Señor, ¿no? Si te arrepientes, yo te restauraré. Pará. Ahora yo soy el problema, Dios. Ahora todo lo demás está todo bien. Ahora yo soy el problema, Dios. ¿No te das cuenta de lo que están haciendo conmigo? Fulanito, el otro. ¿No te estás dando cuenta de lo que me están haciendo? Si te arrepientes, dice el Señor, yo te restauraré. Y podrás servirme, o sea, te corto. Mientras vos no te cambies, no me podés servir. No quiero que me sirva, dice el Señor. Así no me servís. Con ese espíritu de confrontación, de que el otro se destruye. No, así no me servís. No quiero esa gente conmigo, dice el Señor. Me hace mala prensa, dice el Señor. Ese no es mi equipo. Mi equipo es otro. Como cuando los otros decían: ¿querés que mandemos fuego del cielo y les caiga a los que no están con nosotros? No, ustedes no entienden de qué espíritu son. Y le dice: si evitas hablar en vano y hablas la verdad, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Haré que seas para este pueblo como invencible, como muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Te van a pelear, te van a perseguir. Pero ¿sabes una cosa? Hay una diferencia. Hay una diferencia. Cuando vos estás lleno de mi amor, cuando vos estás lleno de la paz que viene de mí, cuando vos no te dejás atrapar por ese espíritu, por eso dice que ellos se conviertan a vos y vos no te conviertas a ellos. O sea, no
No te dejes atraer por ese espíritu porque te lleva al barro y te hace uno más de ellos. ¿Me siguen o no? Mantenete en alto. Mantenete parado sobre las promesas del Señor. Mantenete abrazada de las promesas de Dios. Mantenete en la fe de Cristo. Y cuando vengan contra vos, el Señor va a pelear por vos. Cuando te vengan a perseguir, vas a ser como un muro de bronce. No te van a poder tocar, dice el Señor. Porque yo te voy a librar. La diferencia es que cuando uno está metido bajo el Señor, bajo la roca, cubierto con el Espíritu, estás cubierto por la sangre de Cristo, nadie te puede tocar. Nadie te puede tocar. Y esa es la victoria que el Señor nos da. Amén. Salmo 68, 28. Te lo dejo. Dice, despliega tu poder, oh Dios, haz gala, oh Dios, de tu poder que has manifestado en favor nuestro. Y dice la versión Reina Valera, no sé si la tenemos, tu Dios ha ordenado tu fuerza. Amén. Así que si somos vencedores en Cristo. El poder es de Dios. ¿Cómo vas a vencer contra toda fuerza? A veces es como que viene una horda de pensamientos diabólicos, anti Dios, de incredulidad, de dejar de servir a Dios, de dejar de poner las promesas de Dios, de dejar de creer. Viene como una nube diabólica, a veces personalizada y otras veces no. Viene directo, en un pensamiento, en 2, en 3, en 10, en 20. Y viene a destruirte, a sacarte de la fe, a sacarte del camino. Pastor, ¿eso pasa? ¿Usted vio alguna vez que a alguno que le pasó? ¿Te doy la lista? Me guardo yo que no me pase a mí. Y Dios me libre. Cada día que el Señor me guarde. Ore por su pastor, porque a veces, porque tenemos mayor responsabilidad, vienen batallas más difíciles, mayor enfrentamiento. Los demonios más grandes, cuando está hablando ahí Efesios 6, los gobernadores más grandes van a buscar a ver, que el Señor nos defienda, amén. Que mande su ángel, que mande su ejército. Aleluya. Quiero que en esta noche no te asustes, no salgas, salí victoriosa. Porque el Señor nos dio la victoria y nos hizo sabios en este mundo para que no seamos atrapados por ningún viento de doctrina, de ideología, de pensamiento. Lamentablemente hoy está plagado de lugares donde tiran doctrinas y cosas raras, que somos la generación que va a pisar a toda esta generación de negadores de Dios, que vamos a poner el nombre. No le escuche pavadas antibíblicas. No escuche cualquier cosa que no sea Cristo, que no sea la verdad del Evangelio, porque está plagado de cosas que te van a confundir. Parate en la palabra, parate en la verdad. No digamos ninguna otra cosa porque vienen estos vientos. Y como lo dice el apóstol Pablo, muchos son arrastrados. Lucas me ha desamparado, dice, amando este mundo. O sea, mucha gente que estaba ahí peleando cuerpo a cuerpo con Pablo. Muchos se le tornaron enemigos, como Alejandro el Calderero. Salieron a perseguirlo. No es nuestro. Ay, pastor, usted no sabe, la vecina me tira mala onda. Bendecila. No, que le recontra, que le cae un juicio y se le queme la casa. Acá dice el Salmo, que el fuego los consuma. ¡Pará! No estamos en el Antiguo Testamento, estamos en la gracia. Estamos en el amor del Señor, que el Señor lo cubra. Pero me dan unas ganas que le... Y después dijo, se buscó contra un hijo de Dios, que lo aplaste el Dios ahora. ¿Por qué? Para que vean que el Señor nos ayude, amén.
No venzas, vence el mal con el bien. Que no seamos contagiados por este espíritu de conflicto, de no estar, de atacar. Levantemos a Cristo. Y Cristo nos va a dar la victoria. Amén. Que nosotros podamos ser luminares en este mundo, llenos de luz, llenos de fuerza. Quizás me decís, pastor, estoy enfrentando algunos pensamientos, algunas luchas, argumentos. En estos momentos mucha gente se apaga su fe. Claro, como la semilla de la parábola del sembrador. Si no tenía profundidad, cuando viene la persecución, se seca. O los espinos la tapan. Pero una semilla en buena tierra, un corazón abierto, un corazón que busca del Señor, no se va a apartar, no va a doblegarse. Un corazón que se mantiene en firmeza, un corazón que se entiende, empiece un año, ponga las prioridades que tiene que poner. ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Dónde está el servicio a Dios en tu vida? ¿Dónde está la palabra de Dios en tu vida? Eso va a marcar la diferencia. Va a marcar la diferencia. ¿Amén? ¿Oramos?